Imagina un lugar, imagina una casa, un espacio seguro donde puedes estar. Imagina su paz, imagina su gracia. Esto no es un cuento, esto es algo real. Puso para este día. Estaba hablando de tantas cosas que trae el mismo mensaje, no es el mismo mensaje, pero traía muchas cosas similares. Y le digo a mi esposa, le digo, no cabe duda que es el Señor el que tiene un plan o tiene algo reservado para las iglesias que nos mantiene unidos en ese mismo espíritu. Y eso es muy bueno. Escucho al apóstol Elena igual ayer dando un texto que también dimos y le digo a mi esposa, definitivamente es el Señor, amén. Así es que eso es bueno y eso es mucha bendición para cada uno de nosotros. Amado Dios, amado Espíritu Santo de Dios, hoy me hago a un lado yo, Señor, para que seas tú en mí. Usa mis labios, unge mi voz, úsala para la gloria de tu nombre. Hoy vengo a exaltar el nombre de Cristo. Hoy vengo a dar esta palabra, Señor, con temor y con temblor, Señor, porque sé la enorme responsabilidad que hay, Señor, en estar aquí al frente, Señor. Hoy te pido con todo mi corazón que pongas espíritus receptivos, oídos atentos, que puedan recibir este mensaje, pero que sobre todo, amados Dios, que ellos lo puedan poner por obra todos los días de su vida. Y que cada mensaje que se dé desde esta plataforma sean mensajes que se estén poniendo por obra, que no solamente seamos oidores, sino hacedores de tu palabra. Amén. En el nombre de Jesús, así va a ser. Amén. Quiero comenzar diciendo esto, algo que el Señor puso en mi corazón, y es: soy una criatura única, especial en Dios. Si tú lo crees, quiero que lo repitas conmigo. Soy creación única, especial e irrepetible de Dios. Amén. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Porque nos damos cuenta a través de las Escrituras que Dios nos hizo seres únicos. Seres únicos, nos dio un cuerpo único. Quiero que voltees y me digas quién de los que están aquí tiene el mismo cuerpo que tú. Nadie. ¿Quién de ustedes tiene la misma mente que tú? Dios nos hizo únicos, nos hizo con un cuerpo único, con una mente única, nos hizo con un espíritu, nos hizo con una conciencia, ¿verdad? Pero también Dios nos hizo con emociones muy particulares. Nadie es igual, aunque pareciera que seamos iguales, pero nadie somos iguales. Pero también nos dio el Señor algo muy hermoso a cada ser humano, que nos dio la capacidad de elección. Dios nos dio la capacidad de poder elegir qué es lo que queremos hacer, ya sea para el Señor o independientemente en lo que tú te muevas. En el libro de Génesis, Moisés nos habla, y no vamos a ir ahorita, yo les digo las citas. En Moisés nos dice que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, con el propósito original de caminar en su voluntad, en la voluntad de Dios. Dios nos hizo a imagen y semejanza de Él con ese propósito de caminar en su voluntad, en la voluntad del Señor. La pregunta sería, ¿lo estamos haciendo? Esa simple, o no simple, esa semejanza que tenemos en el Señor nos hace diferentes al resto de la creación que Dios hizo. Nos hace completamente diferentes a los animales, nos hace completamente diferentes a las plantas, porque cuando Dios nos crea y cuando Dios crea al hombre, dice que lo forma del barro y después sopla aliento de vida. Y dice la Escritura que viene a ser un alma viviente. Cuando Dios sopla ese aliento de vida, nosotros pasamos a ser almas vivientes. Esa misma imagen y semejanza eran y se reflejaban en Adán y en Eva. Ambos estaban vestidos, escucha bien esto, de la gloria de Dios.
estaban revestidos por completo, y el apóstol a Héctor ayer decía que ellos brillaban, ¿verdad? Por eso digo que muchas semejanzas. Estaban revestidos de la gloria de Dios, reflejaban la gloria de Dios, reflejaban la santidad de Dios, por la sencilla razón de que el pecado no estaba en ellos. Por esa razón es que ellos reflejaban todas esas cosas de Dios. Ahora, ellos también les permitía, esa misma santidad que había les permitía tener una comunión directa con Él. ¿Por qué? Porque Dios hablaba y ellos contestaban. Había una interacción entre el hombre y Dios. La Escritura nos dice que Jehová se paseaba en el huerto del Edén. Imagínense ustedes nada más la misma presencia del Señor caminando en el huerto del Edén. Cuando Él les preguntaba algo, ellos respondían. Había esa intimidad con el Señor, había esa relación cercana con Él, que es algo que a los ojos naturales es algo que no lo podemos describir. Es algo que no lo podemos magnificar, porque es algo que nos sobrepasa el entendimiento. Pero así era en aquellos tiempos. Amén. Pero viene el pecado al hombre, desnuda al hombre por completo de la gloria de Dios. Al desnudar al hombre de la gloria de Dios, ¿qué es lo que sucede? Que dejan de reflejar exactamente la misma gloria de Dios, dejan de reflejar también la santidad de Dios. Y eso fue algo que es muy terrible, porque esa situación nos sigue hasta el día de hoy. Cuando entra el pecado en el hombre, ¿qué es lo que hace? Que separa al hombre por completo de Dios. Hay una separación, porque Dios no puede estar donde existe el pecado. Amén. Quiero que analices esto, por favor, amado hermano, porque este es algo bien, bien poderoso en el Señor. Cuando Dios nos hace a su imagen y semejanza de Él, lo hizo con un propósito específico. Y fíjense nada más el propósito que es, porque esa era la misma imagen e iba a ser la misma semejanza en cómo el Señor se iba a venir a manifestar cuando Él viniera del cielo a la tierra. Eso es por eso es que Dios nos hizo mucho a su imagen y semejanza. Quiero que vayan al libro de Lucas, capítulo 1, versículo 35. Y es algo muy rapidísimo que vamos a ver. Lucas capítulo 1, versículo 35, por favor, y dice así: el ángel le contestó, le estaba contestando a María: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Amén. Eso es cuando el ángel estaba diciendo a María que iba a engendrar a Jesús. Y esa es una enorme bendición. Imagínense esa mujer, qué cualidades habría tenido para que Dios la hubiera elegido para que fuera la portadora de su hijo. Sin lugar a dudas tuvo que haber tenido unas cualidades grandísimas. Tuvo que haber sido una mujer muy especial. ¿Para qué vino este bebé? ¿Para qué vino Cristo Jesús a la tierra? Él vino a restaurar esa relación que se había perdido. Él vino a restaurar esa relación con el hombre para que nosotros pudiéramos volver a tener esa semejanza moral, la cual había sido creada originalmente, pero por causa del pecado se había alejado. Eso es lo que nosotros en estos tiempos le llamamos nuestra redención para el creyente. En Jesús solamente podemos encontrar esa redención. No hay en otro nombre, no hay en nadie más en quien podamos encontrar el volver a restaurar lo que se había perdido. Ese fue el propósito por el cual Jesús vino a la tierra. Porque cuando el pecado entra en el hombre, se alejan por completo de la presencia del Señor. Y Dios lo que quería era restaurar precisamente esa comunión con el Señor. Amén. Ahora, esta prédica yo le he titulado La voluntad de Dios versus la voluntad del hombre. ¿Por qué?
Porque nos damos cuenta que la voluntad del hombre desde siempre ha estado en una constante lucha con la de Dios. ¿Por qué? Porque el hombre siempre piensa que lo que él está haciendo ante sus propios ojos es lo correcto, pero eso no significa que esté haciendo lo que es correcto delante de los ojos de Dios. Entonces siempre está existiendo esa lucha, ese pleito, porque el hombre siempre tiende a querer hacer siempre su voluntad. El hombre pretende todo el tiempo estar haciendo lo que a él le gusta, lo que a él le agrada, y no se quiere someter a la voluntad del Señor. Ahora, quiero que entiendamos esto: la voluntad de Adán tuvo una enorme repercusión, porque la voluntad de Adán lo que ocasionó fue que contribuyó al pecado. Contribuye al pecado, pero también esa voluntad de Adán lo que hace es que funda una base para la caída del hombre. Cuando Adán en su naturaleza humana decide desobedecer a Dios, contribuyó al pecado, pero también puso las bases para que la humanidad cayera. Pero la voluntad de Dios, que es en Jesucristo, que Él es el que representa al segundo Adán, amén, es completamente diferente, porque es la que está alineada con la voluntad del Padre. Vamos al libro de Juan 6:38, por favor. Juan 6:38 dice: siendo Jesús mismo hablando en este texto, dice la palabra de Dios: sí, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad, dice, del que me envió. ¿Por qué? Porque ahora esa voluntad que Él viene a hacer no es la voluntad del hombre, es la voluntad de aquel que lo está enviando. Y esa voluntad en estos tiempos ya nosotros podemos sentirnos muy bendecidos, porque viene respaldada y porque viene sustentada con el poder del Espíritu Santo en la persona que lo recibe. Tú ya no vas a hacer la voluntad que tú deseas, la voluntad que tú anhelas, porque ahora es el Espíritu Santo quien nos va a ayudar a estar caminando en esa justicia y en esa verdad que está demandando el Señor. Por eso les digo que está esa lucha entre el hombre, entre la voluntad del hombre y la voluntad que el Señor quiere. Amén. Ahora vamos a Romanos capítulo 12 y nos vamos a dar cuenta que la voluntad de Dios dice que es buena, que es agradable y que es perfecta. La voluntad del Señor es buena, agradable y perfecta. Amén. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Porque muchas veces hablamos de que son voluntades, pero ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios anhela? ¿Qué es lo que Dios demanda? Porque hablamos de esa voluntad. La voluntad de la cual habla el Señor es que nadie, absolutamente nadie, se pierda. Que todos puedan venir al arrepentimiento, que todos puedan venir al conocimiento de su palabra y que todos puedan volver a ser restaurados en Cristo Jesús. Que podamos volver a tener esa comunión que se perdió por causa del pecado. Eso es lo que el Señor está tratando de hacer en estos tiempos, utilizando a personas como tú y como yo, que tenemos muchas limitantes, pero en el Señor somos poderosos. En Cristo somos más que vencedores. Cuando nosotros vamos y evangelizamos allá afuera en la calle, nosotros no vamos pensando en que vamos a decir unas palabras bonitas, no. Nosotros sabemos que es el Espíritu Santo quien va a poner las palabras que tengamos que hablarle a las personas, que va a ser el Espíritu Santo quien nos va a estar respaldando en cada cosa que estemos haciendo. Y se lo decía yo a Itzel, que fue con la que me tocó salir el domingo, no, el sábado, ¿cuándo? Viernes, ¿verdad? Le digo: hija, no tienes idea de lo que significa para el Señor que nosotros estemos haciendo esto, porque dice que para Dios cuán bello y cuán hermosos son los pies que anuncian el Evangelio. Para Dios nos está viendo como algo hermoso, como algo precioso, porque estamos yendo a
hacer lo que Dios ha demandado a cada uno de nosotros, que vayamos y que prediquemos el evangelio. Pero vamos a ser realistas, casi a nadie le gusta salir a evangelizar. Casi a nadie le gusta salir y tomarse el tiempo de decir: yo voy a destinar este tiempo para salir y predicarle a las personas. ¿Qué es lo que normalmente decimos en las iglesias? Ese es trabajo ¿de quién? Del pastor. Es trabajo del apóstol. Es trabajo de los líderes. No, mi hermano. Te voy a decir una cosa y se los dije en Pachuca. Las ovejas, ¿qué producen, hermanos? ¿Qué es lo que producen las ovejas? Me dice una hermana en Pachuca: lana, ¿verdad? Sí, me dio mucha risa, pensé que no lo dijo de mala fe, pero me dice: no, lo que les pregunto, ¿qué es lo que produce una oveja? Dice: pues lana. No, las ovejas producen ovejas. Todos los que en algún momento nos toca estar sentados de ese lado, amada familia, nos toca producir más ovejas. Nos toca estar yendo, nos toca llevar el evangelio a las personas que están en nuestras casas, nuestros vecinos, compañeros de trabajo, amigos. A veces queremos salir y evangelizar a todo el mundo y a todas las naciones, y no hemos ni evangelizado a nuestra propia familia. No les hemos hablado a nuestros propios primos, sobrinos, a nuestra propia gente. Y la pregunta es: ¿por qué esa gente no se quiere acercar a las cosas de Dios? Porque tal vez ven en nosotros cosas que dicen: se supone que ustedes deberían de ser diferentes, y pareciera que son peores que nosotros. ¿Cómo está nuestro testimonio? ¿Cómo estás? ¿Qué es lo que tú estás haciendo fuera? Ahora, esto lo quiero ejemplificar con la misma palabra. Quiero que la misma palabra sea la que nos dé la respuesta a estas dos voluntades. Estaba yo hablando la voluntad del hombre contra la voluntad de Dios. Amén. Y vamos a tomar como ejemplo la vida de Caín y la vida de Abel. Y yo sé que cuando tocamos este tema de Caín y Abel, lo primero que se nos viene a la mente, ¿qué es? Caín mató a Abel. Normalmente es lo primero que se nos viene a la mente y inmediatamente lo relacionamos con eso, pero yo creo que si analizamos más a profundidad estos textos, podemos sacar un enriquecimiento muy, muy grande. Vamos al libro de Génesis capítulo 3, versículo del 3 al 7, por favor. Porque en estos textos vamos a ver y va a hablar también acerca de la voluntad, porque recuerden que la voluntad es la capacidad que tenemos todos los seres humanos para tomar una decisión, sea para bien o sea para mal. Esa es la voluntad que tenemos todos los seres humanos. Tú tienes la voluntad de poder tomar decisiones, y Caín y Abel la tuvieron. Dice: pasó el tiempo y un día Caín llevó al Señor una ofrenda de producto de su cosecha, pero también Abel llevó al Señor las primeras y mejores crías de sus ovejas. El Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Vamos a pararle ahí. No miró para bien, dice, ni a Caín ni a su ofrenda. Y cuando estaba estudiando esto, se me vino a mi mente algo. No sé si ustedes se lo han preguntado. ¿Qué fue lo que motivó a Caín y a Abel para poder llevarle una ofrenda al Señor? ¿Qué es lo que lo motivaba? Y es la misma pregunta que yo les haría ahorita a ustedes. ¿Qué sería lo que los motiva a ustedes y lo que me motiva a mí para traerle ofrenda al Señor? ¿Qué podría haber sido eso, hermanos? ¿Quién me podría dar una respuesta? ¿Quién cree o qué creen que haya motivado a Caín y Abel para llevarle una ofrenda al Señor? La relación del Espíritu Santo. ¿Quién nada más? ¿Quién nada más?
el llevarle una ofrenda al Señor, y vamos para que lo entendamos bien, ¿qué es una ofrenda? Si no entiendes desde el principio del concepto qué es la ofrenda, no vamos a entender qué fue lo que motivó a Caín y Abel para llevarla. Una ofrenda no es otra cosa más que un regalo, un tributo, un presente a Dios. Tan simple como eso. Lo que ellos estaban buscando era la aceptación de parte del Señor. Estaban buscando que Dios, que él los viera aceptos a Él. Entonces, ¿qué es lo que hacen ellos? Le llevan un regalo. Pregunta: ¿quién de ustedes se levantó el día de hoy y dijo: yo estoy preparando mi regalo para llevárselo al Señor? Porque estamos todos acostumbrados, amén, a decir: Señor, yo voy a tu casa porque tengo esta necesidad. Señor, yo quiero ir a tu casa porque mi familia está pasando por esta situación. ¿No dice la misma escritura que es mejor dar que recibir? Cuando tú vienes a la casa del Señor a pedirle, no estás haciendo mal, porque eso es bueno, eso se llama dependencia en el Señor. Pero ¿cuántos de nosotros nos levantamos en la mañana y preparamos esa ofrenda y que tú digas: Señor, yo llevo esto hoy a tu casa? Hoy yo no voy a pedirte absolutamente nada, hoy yo vengo a ofrecerte algo a ti, Señor. Es muy diferente, porque deberíamos, yo les dije al principio, y leíamos el Salmo 100, que hablaba que teníamos que entrar por las puertas con acción de gracias. La acción de gracias es porque Dios nos ha bendecido de maneras inimaginables. Muchas veces no logramos ver las formas en cómo Dios nos bendice, pero Dios nos bendice. Hace 3 semanas yo estuve bien, hace 2, 3 semanas muy enfermo del estómago. Yo le decía a mi esposa: ya no le entiendo qué es lo que está pasando. Pero cuando me toca ir al especialista, vi la gloria de Dios, porque el especialista me empieza a revisar de todos lados con una, ¿cómo le llaman? Un ultrasonido, gracias. Y me dice el doctor: pero es que usted está muy sano, usted no tiene nada. Digo: ¿cómo no voy a tener nada? Le digo: si no para mi estómago de darme lata en estos días. Dice: no, es que en realidad tú no tienes nada. Le digo a mi esposa: ahí pude ver la mano de Dios, porque a pesar de que mi cuerpo estaba manifestando otra cosa, Dios me estaba diciendo: tú no tienes nada. Porque Dios estaba tomando cuidado de mi persona, estaba tomando cuidado de mí. Y en esos días que estuve enfermo, yo de verdad le clamaba al Señor y le decía: Señor, no lo entiendo. ¿Qué es lo que me quieres mostrar tú con esta enfermedad? ¿Qué es lo que tú me quieres mostrar que a lo mejor yo no lo estoy viendo? Y es algo muy simple, hermanos. A veces es simplemente, Proverbios dice: ponle cuchillo a tu garganta. ¿Qué significa? Cuida lo que comes, bájale a lo que comes. Cuando nosotros estamos bien sanos, ¿cómo estamos? El apóstol me hace comentario que me dice: ustedes los mexicanos les gusta comer bien. Le digo: es cultural, es algo que es cultural de nosotros los mexicanos. Le digo al apóstol: nosotros los mexicanos solucionamos todo ¿en dónde? En la mesa y con harta comida. Es parte de la cultura de México. Pero en esa parte de la cultura, lo que hacemos muchas veces sin darnos cuenta es afectar nuestro propio sistema. Y la Biblia nos dice que tenemos que cuidar el templo, que es el templo del Espíritu Santo. Tenemos que tomar cuidado de todo eso, amén. Pero seguimos en el tema para no desviarme. Entonces, lo que era la ofrenda y lo que es la ofrenda es que nosotros tenemos que traerle un regalo al Señor. Quiero que me ponga Romanos 12:2, pero en la versión hija NTV. Quiero que cuando lo leamos, quiero que lo hagas propio ese texto. ¿Sí me explico? Te voy a dar un ejemplo. Dice: no imiten las conductas. Lo vas a decir: no debo imitarlas, haz lo propio, amén. Vamos, dice: no debo imitar las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, ¿qué dice? Me quedé así.
Bueno, ya me sacaron de ahí, pero dice, no imitaré las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejaré que Dios me transforme en una persona nueva al cambiarme la manera de pensar. Entonces aprenderé a conocer la voluntad de Dios para mí, la cual es buena, la cual es agradable y la cual es perfecta. Cuando tú te apropias así de un texto, es cuando estás haciendo tuya la palabra del Señor. Porque la palabra de Dios nos habla de muchas formas. Y esta es una forma de cómo podemos hacer que la palabra sea nuestra. Y dice aquí, y pensamos que el venir a la reunión solo es a pedir y no a dar. Se lo repito, tenemos que aprender como pueblo de Dios que tenemos que aprender a ofrecerle algo al Señor. Y nuestro trabajo en el Señor, y yo sé que muchos pueden decir, es que hermano, este tema ya es un tema repetitivo, es un tema que lo han tocado infinidad de veces, pero ¿qué crees? Que ese es el trabajo del pastor, ese es el trabajo del apóstol, que nosotros tenemos que estar diciéndoles la palabra una y otra y otra y otra vez hasta que esa palabra quede impregnada en el corazón de la gente y la puedan poner por obra. Porque de nada sirve que el apóstol se esté aquí desgastando, de nada sirve que nos estén trayendo temas de bendición, pero si no los ponemos por obra, si no los… A ver, ¿quiénes estuvieron en la clase el día de hoy? En la mañana. ¿Quién me podría decir algo de lo que estuvo tocando el apóstol hoy? Tú no. Pues tú sí te lo vas a saber. ¿Alguien más? Que no sea Yolo, porque ella está joven, tiene la mente muy fresca y todo se le pega. Nosotros los adultos ya tenemos mente de teflón que nada, todo se pasa de un lado para el otro. Pero ¿quién se recuerda sin que vea sus libretas? La parábola de la higuera. ¿Quién más se recuerda algo más que dijo el apóstol? ¿Y por qué lo pregunto? Para que nos demos cuenta y hagamos una retroalimentación de que muchas veces venimos y escuchamos, pero se nos olvida. Somos olvidadizos. Hermana. La hermana sí puso atención. ¿Y cómo estamos siendo nosotros? ¿Simplemente una apariencia o estamos siendo verdaderamente hijos de Dios? No me respondan, respóndanse a ustedes mismos. Yo me voy a responder a mí mismo. Dime, hijo. Que el temor se ha apartado de las iglesias. Estábamos hablando, no me acuerdo si fue con el apóstol o con alguien más, que lastimosamente las iglesias lo que están buscando y los congregantes lo que están, no digo que son ustedes, que quede claro, para que no se sientan. La gran mayoría de congregantes lo que están buscando es escuchar lo que su oído quiere escuchar. Que la gente les endulce el oído, que la gente no les hablen palabras o mensajes fuertes donde el Espíritu te confronte, donde traiga revelación a tu vida, porque eso no le agrada al ser humano. No le agrada ser confrontado. Hablamos nuevamente de las voluntades. Está peleada la voluntad del hombre con la voluntad de Dios. Porque Dios habla, pero la gente no quiere escuchar ese tipo de mensajes. Cuando te hablan fuerte que dicen, ya me voy, aquí regañan mucho, aquí no es cierto.
Eso es lo que la gente quiere. La gente se va a donde están endulzándoles el oído. Quieren escuchar mensajes de prosperidad, donde les hablen solamente de dinero y que el Señor es una fuente de dinero inagotable, y lo es. Pero Dios dice que Él lo da y lo reparte como Él quiere, a quien Él quiere. Si tú eres un muy mal administrador de las cosas de Dios, ¿te lo dará el Señor? No te lo va a dar, porque si lejos de hacerte un bien te va a hacer un mal, Dios tiene tanto el cuidado de nosotros que el Señor lo que hace es guardar el corazón de sus hijos. Cuando tú te enseñes, o cuando nosotros nos enseñemos todos, a que cuando Dios nos bendice es no solamente para beneficiarnos nosotros, sino para beneficiar también a aquel que lo necesita. Hay obras, y vamos a tocar esto, hay obras o hay ofrendas más bien. Dice la Biblia que hay ofrendas que también Dios rechaza. Hay ofrendas que el Señor rechaza. Hay ofrendas que son aceptadas delante del Señor, pero también hay ofrendas que son rechazadas delante del Señor. Dios nos conoce, y aparte porque el Señor dice, esta ofrenda lo único que están haciendo es querer mostrarse a sí mismos, ser exaltados, ser reconocidos. Pero cuando tú estás ofreciendo una ofrenda de estar ayudando al necesitado, la misma Biblia dice que si tú retienes tu bolsa para ayudar a un hermano que esté en necesidad, también estás pecando delante del Señor. Porque cuando vemos un hermano que esté en necesidad, somos re buenos para darle una palmadita en la espalda y decirle, hermano, que Dios te bendiga, que Dios te ayude. Pero muchas veces te cuesta trabajo meter la mano en la bolsa, sacar y ayudar a tu hermano, ayudar a tu prójimo. Eso es lo que al ser humano más le pesa, es meter la mano en el bolsillo. El apóstol decía, hace días andábamos en la Ciudad de México, pasamos a comer y dice el apóstol, Miguel, te pones a pensar, ve a la gente de aquí, todas comiendo, ahorita nos van a pedir la cuenta, y se queja tanto la gente de que la gente da el diezmo en sus iglesias, pero dan el 10% de propina en un restaurante y no se quejan. Y esa es una gran verdad. A veces hasta al mismo cristiano le pesa venir y dar el diezmo para el Señor, para que la iglesia se beneficie de ello, para pagar la luz, la renta y lo que se ocupe, pero no te pesa darle el diezmo en los taquitos, en los restaurantes, dar el diezmo donde quiera que tú vas. Algo que sí he aprendido es que cuando tú no le das al Señor, el diablo te lo va a quitar de alguna forma, De alguna forma el diablo te lo va a quitar, porque tú no estás honrando al Señor. Ahora, vamos a Romanos capítulo 12, versículo 1, pero en la versión NTV, por favor, para no desviarnos del tema. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Ahora me van a decir ustedes, hermano, empezó con la ofrenda y ahora ya se vino a los sacrificios. ¿Tendrá algo que ver una ofrenda con un sacrificio? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque una ofrenda es un regalo que tú estás ofreciendo, pero un sacrificio es algo que te va a costar dejar, algo que requiere renunciar. Vas a tener que renunciar a algo que tú consideras valioso para ti. Eso es el sacrificio, renunciar a algo que tú consideras valioso para ti, pero que no es valioso para el Señor. Un ejemplo, la vanidad. ¿Cuesta trabajo dejar la vanidad? Sí. Si yo les contara hace 5 años cómo era el hermano Miguel, no me iban a creer. O más tal vez, trabajaba yo en Pachuca. Era tan vanidoso que yo me mandaba a hacer las uñas. Me ponían el brillo, siempre andaba yo, como dijera, pipa y guante, corbatas de marca, todo de marca, porque la vanidad del trabajo donde yo estaba requería ese tipo de situaciones.
Los trabajos te decían que la primera venta era tu imagen. Entonces tú compras tanto las ideas del mundo que a veces no te das cuenta. Entonces perder la vanidad requiere un gran sacrificio. Perder el ego. ¿A quién le gusta perder su ego? A nadie, dicen. ¿A quién le ha costado trabajo perder su ego? A usted, hermana. Yo fui uno de ellos. Y no me van a dejar mentir, ustedes conocieron mi camionetita que traíamos, la que se dio aquí para como primicias. Todo el mundo me decía, hermano, no decían, hermano, Miguel, ¿por qué traes ese carro? Si normalmente tú siempre has traído buenos carros. Pero yo me sentí el hombre más feliz con ese carro porque supe lo que es andar a pie. Y cuando volví a tener un carro, aunque sea viejito, le di el valor que nunca le había dado un carro más nuevo. Perder el ego te cuesta porque la gente siempre te va a decir, oye, hermano, ¿cómo traes este carro? Pues está muy viejito. Perder el ego cuesta. Perder los aires de superioridad. ¿A quién le cuesta perder esos aires de superioridad? Yo creo que a la gran mayoría. Aunque nos neguemos, el hermano dice que a ti. ¿Por qué? Porque a veces dice la Biblia que nadie tenga mayor estima de sí mismo que el que debe de tener. Nadie, pero no lo entendemos muchas veces. Dígame otra cosa que les dé sacrificio perder, hermanos. Pero me refiero, está muy bien, hermano, su aportación, pero yo me refiero qué es lo que a nosotros como seres humanos nos cuesta un sacrificio poder quitarnos de nuestra mente. La arrogancia, la soberbia. ¿Quién no es soberbio en estos tiempos? Tantito te montas en un carro más nuevo y ya te sientes más que el que trae un bochito. Y bochito es el cochecito, hermano. Es que la vez pasada el apóstol me dice que traía frío en su bocho, pero yo bocho, pues nosotros conocemos el bocho como un Volkswagen. Ajá, y cuando me dice que tenía frío en el bocho, le digo, hermana, ¿qué es el bocho para ustedes? Dice, pues mi cabeza. Ok, ya entendí. Le digo, es que yo entendí inmediatamente, lo relacioné con un Volkswagen. Dije un bocho, digo, bueno, la razón. ¿Quién más? El orgullo. O sea, son cosas que en realidad al ser humano le cuestan perder, pero que tenemos que trabajar para perderlas. Por eso el Señor dice que es ese tipo de sacrificio el que le agrada al Señor. Que tú vengas todos los domingos y que tu cuerpo entero, todo tu espíritu y tu ser se presenten como esa ofrenda delante del Señor y que le digas, Señor, aquí estoy delante de ti. Aquí está mi cuerpo, aquí está mi vida, escudriñame de pies a cabeza porque yo me he portado bien toda esta semana. Yo vengo con un corazón limpio, íntegro delante de ti, y es cuando Dios toma esa ofrenda como algo agradable, como algo perfecto delante de Él. Por eso es que mucha gente, amados hermanos, hoy en día no reciben de las bendiciones del Señor porque nuestras vidas no están alineadas a la voluntad del Señor. Por eso es que mucha gente no está caminando en esa voluntad porque seguimos caminando en nuestra propia voluntad. Queremos estarle diciendo al Señor cómo te debe de bendecir. Y esa forma no es como trabaja. Y fíjense lo que dice al final, es algo que me interesa demasiado. Dice, esa es la verdadera forma, ¿qué dice? De adorarlo. O sea, y lo decía el apóstol ayer, pues le digo que había muchas semejanzas en el mensaje. Él decía, no significa que vienes, cantes, dances, aplaudas o escuches. Eso no solamente es una parte de la adoración, pero no es la adoración en su totalidad. Es una parte. La forma de adorar al Señor de la manera correcta es que nosotros nos despojemos completamente del yo. Que tú te despojes verdaderamente de ese ego, de todo lo que estábamos mencionando, y que tú le digas, Señor, crece tú más en mí.
Pero ¿quién lo hace? La pregunta es, ¿quién está dispuesto a dejar sus bienes materiales? Humanamente hablando. No nos vayamos así, lo que es humanamente hablando. Si yo le dijera, hermano, ¿quién trae carro? Hermano Jaén. Hermano Jaén, necesito que usted me regale su carro. Va a decir, oye hermano, pues ¿qué te pasa? ¿Verdad que a veces el decirlo, pero el hacerlo, hay un montón de diferencia? Es muy difícil que el ser humano real pueda decir, órale hermano, ahí está. Porque si tú, el apóstol Héctor me enseñó algo una vez y me dijo, cuando tú metes las manos en la bolsa sin miedo a bendecir a alguien, sin miedo a que se quede vacía, eso es bueno. Porque quiere decir que estás hablando de una fe y estás hablando de que Dios va a ser lo suficiente poderoso para volver a llenar tu bolsa de dinero. Que no nos pese meter la mano, que no nos pese bendecir al que no tiene. Ese es algo que a todos nos debe de nacer. Entonces, esa es una conducta que debemos de tener todos los cristianos para poder agradar a Dios. Es una forma de vida, de una adoración 24/24. No es solamente dentro del templo, es una forma de vida. Es una forma de vida allá afuera, en tu trabajo, jóvenes, en sus escuelas, donde quiera que ustedes estén, deben de ser adoradores, porque la Escritura nos dice que Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Que la gente tenga el anhelo en su corazón de alabar al Señor en todas las áreas de su vida. Cuando yo estuve ayer en la tarde haciendo este tema, de verdad que Dios me tocó de una manera muy hermosa, porque hasta me puse a llorar en mi cuarto. Porque tú dices, Señor, es verdad, cuántas cosas necesitamos cambiar, Dios. Que no solamente estemos hablando, sino que tenemos que ser hacedores de esa palabra. Y a todos nos cuesta, amén. Ahora, amén. Por las acciones, es básicamente quiénes somos. El apóstol Alan lo manejó en Progreso y decía, es la esencia de quiénes somos en el Señor. Vuelvo a lo de Caín, amén. Dice que él llevó fruto de su cosecha, pero la Escritura no nos da una idea o no nos dice si Caín realmente llevó lo mejor de su fruto. Por eso es que Dios no aceptó a Caín por algo tan hermoso que leí en la Biblia, y es porque la Escritura nos enseña que es el Señor quien escudriña el corazón. Dios sabía de antemano qué es lo que había en el corazón de Caín. ¿Y qué es lo que había en el corazón de Caín? Había los celos, había las envidias, había coraje y había una infinidad de cosas que las podemos traducir como las obras de la carne. Caín era la manifestación misma de lo que son las obras de la carne. Por eso es que Dios no vio a bien ni a Caín ni a su ofrenda. Tal vez tú tienes las mejores intenciones de ofrecerle algo a Dios, pero Dios, que no se te olvide esto, pero Dios va a examinar tu corazón primero. ¿Con qué intención tú vienes a ofrecerle al Señor esa ofrenda? Si viene con una intención correcta en el Señor, Dios la va a aceptar. Primero te va a aceptar a ti y después va a aceptar tu ofrenda. Pero si vienes con una intención solamente de lo que estaban hablando, de una apariencia, el Señor va a saber exactamente qué es lo que tú tienes en el corazón, y va a ser una ofrenda que no va a ser aceptada. Aparte, Caín, en el texto nos enseña que Caín también desechó lo que es la misericordia de Dios, el consejo de Dios, porque Dios le dio la solución a su enojo. Pero Caín no lo supo entender. Miren lo que dice en el 4:5. Por lo que Caín se enojó muchísimo
y puso muy mala cara. Está en Génesis 4:5. Entonces el Señor le dijo: ¿por qué te enojas y pones tan mala cara? Si hicieras lo bueno, podrías levantar la cara. Ahí Caín lo que estaba haciendo es tener su tiempo kairos, su tiempo de oportunidad de poder remendar lo que él estaba haciendo mal. Pero a Caín no le importó. Caín, ¿qué fue lo que dijo? Él siguió en su enojo, él siguió haciendo lo que quiso hacer y termina matando a su hermano. Dice: pero no lo conoces, el pecado está esperando el momento de dominarte, sin embargo, tú puedes dominarlo a él. ¿Y a quién me ayuda, Marco? Ven. Imagínense esto, aquí la palabra de Dios nos enseña que el pecado está básicamente al acecho para poder dominarte. Es como si yo estuviera, párate acá, Marquito, aquí. Es como si Marco estuviera siendo un hombre débil, un hombre falto de fe, un hombre iracundo, un hombre que se enoja muy fácil, y el pecado es que lo voy a representar yo, porque mi hermano es santo. Es como si él estuviera a punto de enojarse y yo estoy así, era nomás listo al acecho para en cuanto él se enoja, ¡pum!, yo lo domino a él. Y ese enojo que tuvo, gracias hijo, y ese enojo que tuvo Caín, ¿a dónde lo llevó? A matar a su hermano. Y después de eso todavía viene el Señor y le pregunta: ¿dónde está tu hermano? Esperando encontrar arrepentimiento de parte de Caín. ¿Y Caín se arrepintió? Dice: ¿qué? ¿Acaso yo soy guarda de mi hermano o qué? Caín despreció por completo todas las oportunidades que el Señor le dio para que él pudiera arrepentirse y que Dios aceptara su ofrenda. Mas sin embargo, ¿qué es lo que pasó con su hermano Abel? Abel, dice la escritura, y vámonos a Hebreos capítulo 11 versículo 4. De verdad, hermanos, tenemos que tener un montón de cuidado con lo que es el pecado, porque dice la Biblia que él está al acecho. Dice: pero nosotros en Cristo Jesús tenemos la autoridad para poder dominarlo. En Cristo Jesús, amén. Dice que la ofrenda de Abel, ¿por qué fue aceptada delante del Señor? Hebreos 4, y nada más vamos a leer la primera parte. Bueno, vamos a leerlo todo. Dice: por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó Caín. Las ofrendas de Abel demostró que era un hombre justo, y Dios aprobó sus ofrendas. Y aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por su ejemplo de fe. Fue la razón por la cual Dios, que escudriña el corazón, aceptó la ofrenda de Abel, porque él lo hizo por fe y porque Abel le llevó lo mejor que él tenía, las primicias de sus ovejas, lo más gordo. Eso fue lo que Abel le lleva al Señor. La pregunta es: ¿qué es lo que le estamos trayendo al Señor? El apóstol Héctor decía ayer que si fuera por nuestras oraciones, si fuera por nuestro comportamiento, tendríamos a un Dios bien raquítico, flaco, porque la gente no está haciendo la voluntad del Señor, porque Dios se alimenta de que todo su pueblo le esté clamando, que le esté pidiendo, que le esté dando la honra, la adoración que Él merece, pero no lo estamos haciendo. ¿Qué es lo que tú le estás ofreciendo hoy a Dios? ¿Lo mejor de ti? ¿O estás tal vez siendo como Caín? Hoy las iglesias están llenas de mucha gente que tiene el espíritu de Caín, el espíritu que quiere ser rebelde, que no importa cuánto Dios les hable, que no importa cuánto Dios les dé las oportunidades, la gente quiere seguir viviendo bajo sus reglas, bajo sus estatutos, dejando completamente a Dios, pero sí viniendo a las iglesias. ¿Para qué? Para obtener el favor de Dios. Una vez que lo obtienes, te vas para allá y te olvidas que existe el Señor. Hoy es tiempo, amada familia, y quiero que se pongan sobre sus pies. Con esto vamos a terminar. Muchos, exactamente.
¿Y eso será hoy en las iglesias, que solamente venimos por el alimento? Pero hoy estaremos haciendo exactamente, yo creo, lo mismo. Muchos venimos a estos lugares por el alimento, queremos los beneficios, pero no queremos el compromiso. Hoy es tiempo que nosotros como iglesia nos levantemos, que le estemos diciendo al Señor que cambie nuestra forma de pensar, que Él sea quien, a través del Espíritu Santo, sea quien Él nos renueve y que nos pueda llevar a hacer lo que Él ha decidido hacer con cada uno de nosotros. Hoy, amada familia, te voy a decir esto en el amor de Cristo. Si tú tienes algo que no le has entregado al Señor, si hoy tú tienes enojo, ira, contienda, celos, y eres iracundo, lo que tú tengas en el corazón, hoy es tu tiempo, Kairos, hoy es tu tiempo de oportunidad para que Dios pueda restaurar tu vida y que a través de esa restauración el Señor que tú te puedas presentar como esa ofrenda viva delante de Dios. Hoy es tiempo que como iglesia, de verdad, familia, de verdad ya no es tiempo de estar jugando a la iglesita. Ese tiempo ya se terminó. Son tiempos en los que debemos de cambiar, son tiempos en los que debemos de madurar. Tenemos que ser una iglesia que esté comprometida con el Señor, que seamos una iglesia que quieramos realmente hacer su voluntad y que no estemos haciendo la nuestra. Hoy es tiempo, amados hermanos, de que todos nosotros hagamos sacrificios que sean aceptados delante de Dios, que sean sacrificios reales, que sean sacrificios donde podamos, que toda nuestra carnalidad esté menguando todos los días de nuestra vida. Levanta tus manos y vamos a orar al Señor. Amado Dios, en esta tarde, Señor, venimos delante de ti, Padre, para ponernos a cuentas. Hoy, Señor, si hay alguno de mis hermanos dentro de esta congregación, Señor,